Kaixo gente, ongi etorri, bienvenidos. Hoy empezamos ya con reseñas de cómics. El anterior vídeo enseñábamos un poquito el crowdfunding y tal, pero hoy ya volvemos a tope con las reseñas. Volvemos con Retro Comic. Nos vamos a los años 70 con esta reedición que actualmente ha hecho Panini por medio de SD de los campeones. Así que no me enrollo más, que luego quedan vídeos kilométricos. Yo soy Ander Alonso y estás en Cultura de TVOs. Primero de todo vamos a enseñar la edición. Es una edición tapa blanda de los Marvel Limited Edition. Es el primero que saca SD. Ya estamos viendo, la edición es prácticamente igual que las bibliotecas Marvel que lleva sacando Panini desde hace un par de añitos, con la diferencia de que como esto va por SD y esto es una edición limitada, en la primera página tenemos aquí la edición limitada, en este caso la 408 de 1500. También tiene dos solapas, al igual que en las bibliotecas Marvel de Panini, ¿vale? Aquí con otros futuros títulos de la colección. Y aquí con los cómics que trae este recopilatorio en tapa blanda. En la parte de atrás lo mismo, al igual que en la solapa, las portadas de todos los cómics que hay aquí, junto con los principales guionistas que forman parte que toman parte en las diferentes grapas que contiene este tomo. En el lomo el logotipo de la colección. Aquí ponen los años en los que se publicó esta colección. Aquí concretamente son grapas que van desde el 75 al 76. Los números, en este caso números del 1 al 11, junto con todos los autores que toman parte. Y como parte de la diferencia de las bibliotecas Marvel de Panini, esto está numerado, ¿vale? En las bibliotecas Marvel normales no va a poner que es el número X de no sé cuántos, no. Aquí sí. Es el primero de 2 tomitos. Y bueno, también decir que sale un poquito más caro que las bibliotecas Marvel de Panini. Las bibliotecas Marvel de Panini suelen rondar entre los 13, 14 euros, ya casi 15, y esto ya pasaba entre los 20 y 22, no me acuerdo ahora exactamente cuánto era. Os lo pondré por aquí. Decir también que estos tomos de SD, estos Limited Edition en tapa blanda, tienen un poquito más de contenido que las bibliotecas Marvel de Panini. Una biblioteca Marvel de Panini suelen tener entre 6 y 9 grapas, este tiene 11. Habrá que ver también los siguientes Limited Edition TPB que irán publicando, pero yo imagino que serán todos sobre 11, 12 grapitas. Vista la edición, vamos a hablar un poquito de esta obra. Aquí nos vamos a los años 70. Es una Marvel un poquito raruna, ¿vale? Una Marvel que estaba experimentando, ¿vale? En los años 60 es cuando Stan Lee y Jack Kirby dan el pistoletazo de salida al universo Marvel con las primeras colecciones, ¿vale? Los Cuatro Fantásticos, Spider-Man, Los Vengadores, Hulk, Capitán América, Iron Man, Thor, bueno. Habían algunos personajes de la Golden Age, como el Capitán América o Namor o conceptos, los recuperan por retrocontinuidad, dando ya ese sentido de universo compartido que caracteriza a Marvel. En los años 70, la editorial sí que tuvo una pequeña crisis. Fue una década
bastante complicada, tanto a nivel editorial como para las colecciones. Sí es cierto que es una década que a mí personalmente me gustó mucho, hay grandes colecciones, sobre todo en toda esa parcela cósmica de Jim Starlin, pero sí que es verdad que quizá es una década que destaca más por la entrada de otros tipos de licencias, como por ejemplo los Conan de Roy Thomas y, bueno, Barry Windsor Smith, luego John Buscema y todo eso, ya lo sabemos todos. La inclusión de nuevos géneros, como por ejemplo fueron el terror, en el caso de La tumba de Drácula o El hombre lobo, o las artes marciales, ¿no? Con Puño de Hierro, Shang-Chi también. Bueno, fue un poquito una época en la que en algunos aspectos se desvinculan un poquito de los superhéroes que ya en los 60 se habían popularizado, ¿no? Del género superheroico clásico o genérico, vamos a decir, aunque luego había colecciones como Spider-Man o Los Vengadores que están a muy buen nivel, ¿no? Pero en general estaban como bajando bastante de cara a todas estas nuevas licencias, ¿no? Como Conan, el tema de las artes marciales, la inclusión del terror en Marvel. Bueno, aquí ya estamos un poquito al final de la segunda década. Estamos ya en el 75, 76 y aquí ya volvemos a remontar, ¿vale? Es la época, sobre todo destacar la época en la que Chris Claremont se hace con los mandos de la Patrulla X, primero bajo la tutela de Len Wein y luego volando él solo con Dave Cockrum y más adelante John Byrne, y donde ya el género superheroico más genérico volvía a coger fuerza de nuevo. Esta es la época también en la que surgen nuevos grupos, muchos con vida un poquito efímera, como es el caso de los Campeones. Pero bueno, también surgieron los Defensores, que surgieron un poquito antes, estaban los Campeones, bueno, surgieron diferentes grupos superheroicos también, ¿no? Es como que apostaron, da la impresión, ¿no? Como que querían apostar a hacer nuevos equipos, nuevos grupos y a ver cuál funcionaba. Bueno, el caso de los Campeones no funcionó del todo bien y no fueron muchos, no tuvo una andadura ni muy larga ni muy recordada. Yo de hecho estos números nunca los había leído, yo sí que conocía esta alineación, pero nunca la había leído, entre otras cosas porque esto antes de bueno, yo no sé si Forum llegó a publicar esto, imagino que sí, o si no sería habría sido Vértice o Surco. El caso es que yo esto no lo había leído. Hace unos años se publicó también en un tomo grueso de Marvel Limited Edition, pero bueno, yo no llegué a leerlo. Entonces bueno, es ahora cuando he podido leer. Vale, si ya habéis visto mi otra reseña que hice de Retrocomic, la cual te voy a dejar por aquí arriba por si acaso, ya sabes cómo va esto. No te voy a destripar el cómic, pero para hablarlo, para analizarlo, aunque sea un poquito efímeramente, porque tiene que hablar de spoilers. Abrimos. Lo primero que vemos aquí es todos los autores que tiene. Y aquí concretamente todos los capítulos junto a los años de publicación. Y un pequeño artículo en donde nos van a poner un poco en contexto. La verdad es que el artículo está bastante bien. El artículo, ya vemos, es completito. Y empezamos. Vale, lo primero que hay que saber, o hay que tener en cuenta más bien, es que esto es un cómic de los años 70. Entonces, la narrativa es bastante más pausada en comparación con lo que es un cómic actual, o incluso un cómic de los 80 o de los 90, ¿vale? Ya en los 80 la narrativa va a ser un poquito más dinámica. Los cómics de los años 70 son un poquito más pausados, pero no llegan a ser tan naifs o tan
sencillos, como pueden ser los cómics de los años 60. Es como un punto intermedio. En estos primeros 11 números lo que vamos a ver es el origen del grupo, ¿vale? Es un grupo que está asentado en Los Ángeles, es un grupo que está formado, tal y como lo vemos aquí, por Hércules, por el motorista fantasma, por el ángel, el hombre de hielo y la viuda negra. Todos ellos en aquel momento o bien huérfanos de colección o personajes que tenían su colección, pero que, pues bueno, que ya fuera por impulsar la popularidad del personaje, porque quizá las colecciones no venderían tan bien. Se me ocurre, por ejemplo, el caso del motorista fantasma, que es el único que tenía una colección en solitario, aunque tampoco sé muy bien si vendía o no. Pero bueno, quizás simplemente lo pusieron porque necesitaban a otro integrante para el grupo y ya está. Tenemos al ángel y al hombre de hielo, que son los personajes que después de que hubieran abandonado la Patrulla X se habían quedado un poquito colgados. Hércules, que había estado en los Vengadores, pero en aquel momento también estaba un poquito fuera del grupo. Y la Viuda Negra, que había estado compartiendo cabecera con Daredevil, casualmente también en Los Ángeles, y ya como había salido de su colección, pues se le metieron en el grupo. O sea, da la impresión ya de primeras que es un grupo un poquito formado por personajes random, ¿no? Por personajes en reserva. El primer arco, que son unas 2 grapas, es básicamente el origen del grupo, el cómo por una trama bastante tontorrona Plutón, ¿no? O Ares engaña más que engañar, chantajea a Zeus, ¿no? Y entonces se ve en el grupo, se ve arrastrado al Olimpo para ayudar a Hércules. Es un poquito la génesis del grupo y luego a partir de aquí se ven simplemente diferentes arcos sencillos en los que se va a ver el cómo va evolucionando el grupo, cómo los personajes se van conociendo, cómo el grupo va consiguiendo una base de operaciones. Yo destacaría aquí algunos arcos concretos. Por ejemplo, este quinto número nos presenta a Rampante. Es un quinto número que está guionizado por Tony Isabella. Aquí la verdad es que hay bastante baile de guionistas y de dibujantes, así que es un poquito, eso lo hace a veces un poco irregular. Cuando una colección está dibujada por un mismo guionista, tiene un ritmo ya bastante marcado. Puede subir, puede bajar, pero es un ritmo marcado. Cuando en una colección, en un espacio de muy pocos números, entran diferentes guionistas, aunque se intente seguir un mismo sentido, el ritmo no está tan marcado y se nota. Esto también yo creo que resiente bastante estos números. De cualquier manera, aquí Tony Isabella nos presenta una cosita bastante curiosa, ¿vale? En los años 70 también es una época de crisis en el país y este villano nace a cuenta de eso. Por todo el tema de la recesión, este personaje cae en bancarrota, tiene que vender su empresa y tiene muchísimas deudas. Y bueno, es un ingeniero que ha desarrollado este exoesqueleto, esta armadura, y se lo hace para dar un palo a un banco para conseguir dinero y pagar las deudas. Y los campeones son los que le detienen. Aquí parece que Tony Isabella nos quería contar cositas, ¿no? Ahí da ese toque de crítica social que a mí siempre me gusta mucho en los cómics, ¿no? Que dentro de la ficción, sobre todo en el tema de los superhéroes, ¿no? Dentro de la ficción que den esas pinceladas de realidad y que aprovechen para
o bien denunciar cosas, o si no denunciar, por lo menos plasmar la realidad de aquella época, y a mí eso personalmente me parece muy interesante. Pasado esto, empezamos ya con lo que sería el arco más potente de este tomo. Un arco que iría desde los números 7 al número 10, un arco de 4 números en el que empieza a guionizar la historia Tony Isabella y terminaría Bill Mantlo, y en el que básicamente nos presenta a la Guardia de Invierno, ya sabéis, ese grupo de vengadores soviéticos, ¿no?, que llegan a Los Ángeles a fin de coger a la Viuda Negra, a Iván, que es otro personaje vinculado a la Viuda Negra, ambos desertores rusos, para repatriarles y volver a su país. Además, pues es lo típico, ¿no? La verdad es que es la trama más potente del tomo, pero no deja de ser una trama sencillita. Los héroes, los villanos, empezarán secuestrando a la Viuda Negra y a Iván, que son los que van a hacer el papel de cautivos. El resto del grupo, después de discutir entre ellos y todo eso, se van a enfrentar a estos personajes. La historia también tiene un toque dramático, vamos a poner entre comillas, ¿no?, en que Rampante, que ya nos lo han presentado en los anteriores capítulos, colabora con estos super espías soviéticos, en el que luego le van a traicionar, y bueno, se le da también ese toque dramático, en el que se entiende que está medio muerto, pero le llevan a un hospital, y bueno, en este tomo no se sabe más de él. Yo espero que en el siguiente tomo aparezca, porque la verdad es que es un personaje que me ha gustado bastante. Bueno, el caso es que al final, como siempre, los personajes se irán presentando. Mira, aquí esto está súper... Esto me ha gustado. Este es el traje, el que yo pensaba que había sido diseñado por John Byrne para la Patrulla X, que es parecido al suyo clásico blanco y azul, pero aquí se le pone ese toque pues como granate, rojizo. Yo pensaba que ese traje había aparecido por primera vez en la Patrulla X, y no, aparece aquí. La verdad es que me ha gustado verlo, es un traje que la verdad me gusta mucho. Aquí de hecho el ángel tiene un papel bastante alfa. Es un personaje que realmente, hasta que Louise Simonson con Factor X no crearía su arcángel y tal, a mí no me interesó demasiado. Y jolín, en este tomo le pintan como, bueno, prácticamente es el líder del grupo. Y bueno, me ha gustado cómo le han caracterizado, la verdad. Este arco, sobre todo, destaca, donde más me ha gustado ha sido al final, donde hacen una batalla en una especie de submarino en el mar y tal. Está súper chulo. Y para finalizar, destacar que es una historia dibujada por John Byrne, un John Byrne que ya no es el John Byrne que está en la cúspide de su arte, pero ya se empieza a acercar, ¿vale? No es el John Byrne de Iron Fist, que aunque a mí me gusta mucho, se le ve más verde. Aquí ya se empieza a reconocer más al John Byrne que reconocemos todos, donde aparece también Goliath negro. Y bueno, pues una historia además que termina con cliffhanger, deja un arquito abierto. Y bueno, a mí la verdad es que me ha dejado con ganas de más. Es un tomo, eso sí, es un tomo bastante irregular, ya sea por un lado porque, siendo honestos, la colección tampoco es absolutamente nada del otro mundo, y por otro lado porque hay mucho baile de guionistas, ¿vale? Vamos a echar un vistazo de nuevo, y aquí es que solo hay que verlo. Cómo empieza Tony Isabella, 3 números. Después de repente Chris Claremont. Además aquí Chris Claremont hace un arco en el que me hace gracia porque
en simplemente 24 páginas ya muestra todos sus tropos, ¿no? Todo ese tema de el fetiche que tenía por la dominación mental y todas esas historias que en la Patrulla X repetiría hasta la infinidad. Pues es gracioso, ¿no? Como Raka tiene ahí una oportunidad de escribir una grapa de una colección random y lo mete ahí. Bueno, curioso. Realmente tampoco es una historia del otro mundo la de Claremont. Después vuelve otra vez Tony Isabella y ya al final coge el relevo Bill Manto. Pero para que os podáis hacer una idea de lo irregular que es la colección, es que incluso en el arco más potente, el tema de los supersoldados, que estaba escribiendo algo, que estaba contando antes, que iría desde el número 7 hasta el número 10, empieza Tony Isabella y luego coge el relevo Bill Mantlo, que luego, si no me equivoco, sería ya quien terminaría de escribir lo que resta de la serie. Cierto es que cuando coge Bill Mantlo el relevo, la cosa mejora mucho. Pero bueno, es una colección, la verdad que muy regulera, es una colección de nicho. Yo mismo me he acercado porque, bueno, pues la verdad que si bien Hércules y la Viuda Negra son personajes que me dan un poquito igual, sobre todo por la curiosidad del motorista fantasma y sobre todo, ya sabéis que yo soy súper fan de los mutantes, pues tanto el Ángel como el Hombre de Hielo son dos de mis mutantes favoritos. Y bueno, pues por seguir un poquito la pista de estos personajes en esta no tiene mucho más. Si no estás acostumbrado al cómic clásico o si quieres empezar a leer el cómic clásico, por mucho que te interesen estos personajes, yo te recomendaría que quizá no empieces por aquí, que busques otra serie de esta época de finales de los 70 o primeros de los 80 que pueda ser más asequible. La Patrulla X de Claremont, Alpha Flight, Los Cuatro Fantásticos, que tires un poquito por ahí. Yo creo que esto, si no tienes o bien interés por los personajes o interés por la época, creo que no puede casar mucho con alguien que no esté acostumbrado a los clásicos, pero bueno, de cualquier manera, a mí me ha gustado por lo menos lo suficiente como para darle una oportunidad al segundo número. Al final son 2 números y tienes la colección ya un poquito completa y listo. Así que nada, esto es todo por hoy. Llegados aquí al final, decirte que si te mola el contenido que hago, si te ha gustado este vídeo, decirte que te suscribas, que me des un buen like, porque esto me ayuda un huevo, y que si conoces a alguien que le pueda molar mi contenido, que le gusten los cómics, que des visibilidad a mi vídeo, que lo difundas a gente por redes sociales, al colega que tengas al lado tuyo, a quien sea, que lo difundas, que así me ayudas un montón. Y nada, simplemente darte las gracias por estar al otro lado viendo mis vídeos. Y lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Agur.